Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Díaz Maroto, soy profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y bueno, les voy a hacer la presentación de mi primera ponencia. En el esquema que aparece a la derecha de la pantalla no está completo, el título completo es Reserva de la Biosfera, Terras Dominio, recuperación del patrimonio industrial tradicional. Bueno, la provincia de Lugo, limítrofe con el Principado de Asturias, tiene 3 reservas de la biosfera en este momento. Una de ellas es Terras Dominio, que ocupa el 40% de la superficie provincial. Otra es la reserva de Ancares, una parte de los Ancares lucenses y otra serie de montes, que es un 5%, y otra reserva que es una reserva que también compartimos con el Principado, que es la zona del río Eo, Oscos, Terras de Burón, que es un 10%. Galicia tiene otras reservas de la biosfera y también tiene la particularidad de tener una reserva transfronteriza con Portugal, que es la reserva Gerês-Sures. Bueno, vamos a hablar de la reserva Terras Dominio, que, bueno, en el centro de la misma pues está la ciudad de Lugo, curiosamente, ¿no? Aquí tienen unas imágenes de lo que les quiero comentar hoy, que es ese patrimonio industrial tradicional o vernáculo, que, bueno, gracias al apoyo del plan de gestión de la reserva y de otras entidades, se ha ido recuperando, ¿no? Por ejemplo, aquí ven una zona de un muiño y, bueno, pues este estaba abandonado totalmente. Ahora veremos alguna imagen más. Y es un complejo preindustrial con mazo y otra serie de utensilios, que es se llama el Mazo de Santa Comba. Aquí vemos debajo otra zona que era un antiguo muiño de cereal. Se ha hecho un parque periurbano de uno de los afluentes del río Miño y también se ha restaurado toda esta zona. Y en esta otra foto se ve el cauce del Miño cerca de Lugo, en el curso alto, donde observamos una pequeña presa que, bueno, se le llaman caneiros y se utilizaban antiguamente, para la pesca de la lamprea y la anguila. Bueno, el patrimonio tradicional efectivamente ocupa un lugar único en el afecto de los pueblos en general y aparece como resultado característico y atractivo de la sociedad, ¿no? Se muestra bastante irregular y, sin embargo, es ordenado, ¿no? Por otra parte, también es utilitario y al mismo tiempo posee interés y belleza. Es un párrafo que me llama mucho la atención y me gusta mucho este párrafo de ICOMOS, de esta publicación de ICOMOS, que dice que es un lugar de vida presente y a su vez es un recuerdo histórico. Es tanto trabajo del hombre como creación del tiempo y evidentemente sería muy digno para la humanidad si se conservase esa tradicional armonía que constituye la referencia de su existencia. Este patrimonio, pues lo podemos dividir en un patrimonio vernáculo material, que voy a hablar hoy, y un patrimonio inmaterial que hablaré en la ponencia de mañana, ¿no? En el patrimonio material sería la expresión básica de la identidad de la comunidad, de las relaciones con el territorio y de la expresión de su diversidad cultural. Forma parte de un proceso continuo que incluye cambios necesarios y una continua adaptación a las demandas sociales y ambientales. Y hoy en día es un patrimonio que se ve amenazado por el problema de la homogeneización tanto cultural como arquitectónica que estamos sufriendo. Aquí vemos una foto ampliada de lo que les comentaba antes, de ese antiguo muiño que utilizaba el agua del río Rato, que es precisamente este que ven aquí, que es un afluente del Miño. Esto está al lado de la ciudad de Lugo, en los alrededores de la ciudad de Lugo. Se restauró con materiales tradicionales, utilizando, bueno, pues lo que allí llamamos aquí lousa, pizarra,
y luego madera, ¿no? Bueno, la verdad que se hizo una rehabilitación bastante muy bien hecha, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estas reservas de la biosfera? Que, bueno, pensamos en que son espacios protegidos, aunque realmente lo que se trata con ellas es preservar zonas de nuestro territorio que siguen conservando unos usos tradicionales por parte de la población que allí se asienta, ¿no? Tiene tres funciones principales. Una es la de conservación, conservar los paisajes, ecosistemas, especies, la diversidad. Una función de desarrollo económico y humano sostenible que intente mejorar la calidad de vida de la población local de manera armónica con el entorno. Y luego una función logística para respaldar proyectos de capacitación, educación ambiental e investigación. En esto se está trabajando mucho en la reserva. Como ven aquí, ahí es un aula de la naturaleza de la reserva y se trabaja mucho pues, con la gente joven, ¿no? Con los niños, ¿no? Haciendo unas charlas de divulgación ambiental para que conozcan lo que tienen muy cerca de donde viven, de su propia ciudad, ¿no? Les muestro un mapa de la reserva. Les decía que ocupa gran parte de la provincia de Lugo. Como ven, aparece desde casi, bueno, sin casi, la zona norte, la sierra del Dosistral. Bueno, ya lindando con lo que es la zona de Amariña de Lugo. Aquí está, bueno, pues la ría de Leo Rebateo, aquí. Y luego, bueno, pues la ciudad de Lugo, casi un poquito más hacia el sur, no es exactamente el centro, y pues llega hacia más o menos las 2/3 partes de la provincia de Lugo, ¿no? Es decir, que va cogiendo todo lo que es el cauce del Miño y de toda la red de afluentes de lo que conocemos en esta zona que llamamos en Lugo la Terra Cha, ¿no? Porque es una planicie lo que tenemos aquí. Esta es una foto de esa planicie, ¿no? Y de su paso del río Miño por ahí, ¿no? Con un bosque de galería bastante bien conservado. Y estamos hablando, aunque no sé si se ve bien o no, de 360.000 hectáreas, equivalentes al 40% de la provincia, ¿no? En este territorio tan amplio, ¿cuáles son los objetivos del plan de gestión de la reserva? Bueno, tenemos principalmente dos. Recuperar y valorar el patrimonio industrial tradicional desde el punto de vista de la parte material, caneiros, que es las zonas que les decía para pescar la anguila y la lamprea, las artes de pesca asociadas a estas zonas, que hoy en día se utilizan muy poquito aquí en la zona de Lugo, se llaman redotes, trasmayos, reteles, las ferrerías, como ese mazo que habíamos visto antes que se han recuperado, las zonas de los molinos, los antiguos muiños para el cereal y inclusive zonas como también en el propio mazo que les mostraba antes, donde se producía electricidad, ¿no? Y todo ese conjunto únicamente se basaba en el uso de la fuerza motriz del agua. Y por otro lado también es muy importante, junto a este primer punto, preservar las tradiciones y las expresiones intangibles, ¿no? Lo que denominamos el patrimonio inmaterial, que mañana tendré la oportunidad de hablar de él, ¿no? El modo de vida de la población, la etnografía, la cultura y el folclore, ¿no? Entre otros. Hace unos años se rehabilitó el antiguo puente romano de Lugo, que estaba sufriendo desde muchos años atrás una auténtica aberración. Se peatonalizó, se le quitó una plataforma metálica horrible que tenía encima, ¿no? Porque era una de las salidas de la ciudad, ¿no? Y ahora, bueno, pues se ha convertido en una zona de sosiego, de paseo para todos los lucenses y para quien nos visita, ¿no? Lo que se pretende principalmente con estas actuaciones es poner en valor este patrimonio, ¿no? Estos mazos, estas ferrerías que fueron tan habituales tiempos atrás, la mayoría se abandonaron y, bueno, pues los más representativos pues se van restaurando. Uno de ellos es el que les comentaba, el de Santa Comba, situado en un afluente que lleva, bueno,
agua, bastante agua, y precisamente por ello la ubicación allí en el mazo. Y es un complejo preindustrial, como les decía, que trabajaba gracias al uso de la fuerza del agua. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este mazo, pues tiene una presa que suministra agua al molino y al propio mazo. Eran 2 ferrerías en lugar de una y llegaron a trabajar 30 personas, 30 herreros aquí, ¿no? Se calentaba el hierro, se estiraba y se convertía en varas, sobre todo para fabricar diferentes útiles de labranza. En este caso, el mazo de Santa Cova estaba especializado en fabricar fouciños. Bueno, el fouciño es una palabra gallega que se usa para la siega, o se usaba para segar los prados, ¿vale? Aquí vemos otro aspecto muy, muy interesante de lo que es la reserva. La reserva, aparte de ese patrimonio, también tiene una importancia desde el punto de vista de la recuperación de los ecosistemas impresionante. Este es uno de los bosques más importantes de la reserva, es el bosque de Afervenza. Afervenza en gallego es cascada, ¿no? Es un bosque que se inunda de forma natural cuando vienen las crecidas del río. Y es un ecosistema pues único, ¿no? En el año 2007 se fue catalogado como bosque del año, que es un galardón muy, muy importante. Como conclusiones de este trabajo, decir que en la reserva, pues hoy en día podemos observar ecosistemas naturales atlánticos, como vemos aquí, muy bien conservados, formando los bosques de ribera y en otras zonas. Sistemas rurales tradicionales junto a ellos, es decir, todavía se sigue aprovechando el territorio, evidentemente no tanto como antes, pero se sigue. Y hay afortunadamente todavía restos patrimoniales históricos e industriales muy, muy interesantes, de épocas pretéritas, porque esta zona, bueno, ha estado siempre muy poblada ya desde la prehistoria, ¿no? Y bueno, luego vino la romanización y bueno, hay cantidad de restos que se conservan. En Lugo es difícil que se haga algún tipo de actuación, algún tipo de obra sin que salga algún resto romano, ¿no? Es decir, levantas una piedra y encuentras algo. Los usos tradicionales asociados, en este caso todos, principalmente a los cursos del agua que atraviesan este territorio. Es una zona que tiene, pues si se dice que Galicia es el país de los 1000 ríos o 10.000 ríos, no me acuerdo exactamente cómo se dice exactamente, pues en Lugo hay incontables ríos, afluentes, etcétera, ¿no? Del río principal Miño. Entonces, en estos afluentes, pues aprovechan, como les decía, los caneiros, las zonas de pesca, los muiños, las zonas con sierras, ferrerías, zonas incluso para afilar, y todo ello aprovechando la fuerza motriz del agua. Estos mazos y ferrerías proliferaron en el pasado con una actividad muy importante. Hoy en día, pues muchos han caído en el olvido y algunos han sido transformados y son importantes desde el punto de vista turístico, pero también son importantes como una muestra de la propia identidad de la población que vive en este territorio, de la relación con su territorio y de la diversidad de un patrimonio que evidentemente estamos obligados a conservar para las generaciones venideras. Y bueno, para concluir, pues concluyo con una diapositiva de la muralla de Lugo, Patrimonio de la Humanidad, y al fondo las torres de la catedral. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias.